Buenos días, maestra. Buenos días, Carlos. Bueno, vamos viendo que se acerquen los demás. Seguramente sé que vienen corriendo de la otra clase. Igual yo voy saliendo de las 10:25. A veces se emociona uno, se emocionan ustedes. Y entonces, si 10:25 salí de la otra. Pero bueno, ya estamos acá, que es lo importante. Vamos a ponernos al corriente, vamos a ponernos al día, porque bueno, pues tenemos una semana ahí que nos desfasamos un poquito por las cuestiones de electricidad y conectividad, pero bueno, no pasa nada. Una semana pues la podemos recuperar de una manera, aunque vayamos abreviando algunas cuestiones para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, por ahí yo les dejé de tarea la última vez que los vi, que iban a trabajar precisamente las reglas del método cartesiano e iban a ustedes ver cómo se aplicaban estas reglas del método cartesiano, al igual que iban a trabajar los 4 ídolos del método, en este caso, inductivo de Francis Bacon. Fue algo que les puse, después les marqué otra actividad, pensando en que los iba a ver muy ingenuamente yo, sobre ver también lo que es el funcionamiento del cerebro en relación con el aprendizaje. Entonces, bueno, no se mortifiquen, vamos avanzando poco a poco, tratar de recuperar lo pasado y bueno, sobre la marcha vamos. A reserva de que ustedes me quieran comentar alguna otra cuestión, eso sería lo que vamos a trabajar hoy. ¿Algún comentario que tengan? Si no, bueno, pues para empezar en materia, jóvenes. Bueno, son muy serios, ¿no? Qué bueno, entonces avanzamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar la parte que dejamos. Adelante, Elías. No, sí, está bien. Bueno, no sé, creo que quería decir algo, pero ya no se escuchó. Bueno, no, vamos a avanzar entonces, ¿no? Bueno, tengan a la mano, por favor, ahí el material de las reglas, el método cartesiano y los prejuicios o ídolos de Francis Bacon. Con eso vamos a empezar. Yo sé que a veces nos desconectamos un poquito, pues bueno, tengan a la mano, organícense y sobre eso trabajamos hoy. La pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las teorías del aprendizaje? Bueno, solamente les hago el comentario, no olvidar que el aprendizaje tiene diferentes definiciones. Una de ellas es la incorporación de información. Aprender es incorporar información, es adquirir conocimientos, ¿verdad? Eso es también parte de la definición del aprendizaje. También hemos dicho que el aprendizaje es un proceso individual, multifactorial, porque es un proceso individual, pero tiene que ver con muchos factores para que yo aprenda, ¿verdad? Entonces, todos los sujetos estamos siempre en un proceso permanente de aprendizaje. Bueno, pero aprendizaje desde esta dimensión es incorporación de nueva información, es adquisición de nuevos conocimientos. Si esto es también parte del aprendizaje, una de las preguntas también obligadas es, ¿y cómo aprendemos? Si ya entendí que el aprendizaje es incorporación de nueva información, de nuevos conocimientos, ¿y cómo los adquiero? ¿Cómo se le hace? Quizás suene un planteamiento demasiado simple, pero pues también nos damos cuenta que no necesariamente sea así de sencillo, sino que esto es más complejo de lo que hemos pensado, ¿no? Por ello es que les pedí que trabajaran a Bacon y a Descartes, porque son de las primeras propuestas filosóficas que tratan de explicar cómo es que el ser humano accede al conocimiento, cómo es que aprende el ser humano, ¿verdad? Entonces, si bien el aprendizaje tiene que ver con la psicología y cómo el sujeto se apropia el conocimiento acá, pues también tiene que ver con un planteamiento filosófico, es decir, ¿y cómo aprende el ser humano? ¿Cómo adquiere el conocimiento? Entonces, de ahí nos vamos precisamente a lo que les solicité que hicieran. Adelante, Miguel Ángel. Sí, sobre lo que menciona maestra, de hecho me pareció interesante justamente que nos basáramos en René Descartes, que es para muchos el fundador de la filosofía moderna, es el padre del racionalismo, y es esta corriente de basarse más en la mente que en los sentidos. Justamente va a tener también una pelea con el empirismo,
que era el contrario de Locke, creo, por quién tenía la razón y quién tenía el verdadero método científico, que a final de cuentas lo que utilizamos en estos campos y áreas del conocimiento es la búsqueda de la obtención del conocimiento errando lo menos posible, que es justamente estos cuatro reglas que estipula Descartes. Perfecto, muy bien, Miguel Ángel lo ha dicho muy acertadamente. Entonces yo creo que la lectura nos va ayudando a poder expresarlo de una manera pues muy concreta, pero muy profunda, como lo acaba de decir Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces ese es el sentido de hacer estas dos búsquedas que le solicité. Y bueno, ya como Miguel Ángel nos pone como un antecedente, bueno, pues vamos a hacer uso. No necesariamente lo hacemos así, ya en la práctica no estamos, a ver, regla 1, regla 3, regla 4, pero si tuviéramos la posibilidad y el tiempo de reflexionar cómo es que aprendemos, yo creo que sí están presentes estos 4 pasos que nos menciona René Descartes, ¿no? El método, como dice Miguel Ángel, pues tiene que ver más pues más que con la mente, yo diría con la razón, con la razón. Entonces, pues ya sabemos que a Descartes se le considera como el padre o el principal representante del racionalismo. Es decir, parecería que hemos construido el mundo a través de la razón, porque a través de la razón, a través del pensamiento y el lenguaje, le damos nombre a las cosas. ¿Se fijan? Luego establecemos convencionalismos de decir que esto es un libro, ¿verdad? Pero este libro pues encierra características que yo, diríamos, tengo representadas acá lo que es un libro y lo verbalizo y diríamos, llegamos al consenso que esto es un libro. Pero ¿cuántos objetos o palabras hay que no se ponen de acuerdo los estudiosos? Porque pues empiezan a discutir si realmente esto es el nombre que le damos a un objeto o no lo es, ¿no? Entonces, la razón, ¿verdad?, es la que nos ayuda a alcanzar el conocimiento. No sé si recuerdan que el último de los temas que vimos fue precisamente el mito de la caverna, y veíamos cómo la luz se asocia con el conocimiento, y cómo el conocimiento, pues, es un momento en el cual vivimos una tensión, vivimos un conflicto, no es fácil acceder al conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, ahorita si nos quedamos nada más con René Descartes, pues él establece 4 reglas en su método, precisamente el método cartesiano, a través del cual el ser humano accede al conocimiento. Entonces, así como están ustedes, si me quieren ir compartiendo cada uno una de estas reglas y cómo se aplican, ¿verdad? Va la aplicabilidad a estas reglas. Yo les decía que lo pueden pensar en la escuela, ¿verdad? ¿Cómo han aplicado estas reglas? Aunque el aprendizaje no es exclusivo del aula, el aprendizaje está inmerso en todo momento del ser humano. Entonces, vale en donde ustedes quieren aplicar estas reglas. Adelante, Arnoldo. Bien, de estas reglas, la primera me parece que es la más difícil, que es la regla de la evidencia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender un poco a Descartes antes de entrar directamente a esta regla. Para empezar, Descartes es una persona que sabía, luego de un par de sueños que tuvo, se quiso dedicar completamente a la búsqueda de la verdad. Pero pues, o sea, entonces, ¿cómo buscas, cómo encuentras la verdad? Así que dice, claro, las matemáticas dan siempre cosas que son reales, como por ejemplo 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces hay que hacer eso con la realidad de algún modo. Así que es aquí donde empieza a plantear el método. Primero lo que dice es que solo hay que aceptar propuestas de las que no caben dudas en absoluto. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo sabes qué es lo real? Entonces, básicamente, Descartes dice, ¿qué tal si realmente todo es, o sea, una ilusión de parte de un genio maligno? Sin embargo, esto no puede ser así, ya que yo puedo pensar en la perfección y no hay nada perfecto en el mundo, así que esa perfección tuvo que llegar ahí de parte de una ente externa, quizá un Dios que es perfecto y que por eso tenemos la idea de perfección. Entonces, porque hay un Dios perfecto, el Dios perfecto no puede hacer que haya un genio maligno deformando la realidad. Por lo que básicamente esto nos dice que básicamente podemos estudiar lo que queramos, ya que de alguna manera todo lo que podamos cuestionar es real. Y ese es el primer paso. Básicamente, aceptar, solo podemos, solamente podemos estudiar objetos que sabemos que son reales y como podemos cuestionarlos, pues de alguna manera sabemos que tienen que tener cierto grado de verdad.
Muy cierto. Fíjense cómo la verdad para algunos, depende del punto de vista, estoy escribiendo porque estoy anotando sus participaciones. Yo no vayan a pensar que, ay, usted está hablando y yo estoy acá chateando, otra cosa. No, estoy anotando a Miguel Ángel, a Arnoldo Sabdiel, estoy anotando sus participaciones porque, bueno, ustedes saben, hoy en día tenemos tantos alumnos que hay un momento en que no sabemos ni quién participa y su participación, teorías de la prensa, y su participación siempre es importante porque nos habla del interés, nos habla de la lectura, nos da mucho, ¿verdad? Obviamente las participaciones de ustedes, ¿no? Entonces, yo realmente las anoto en un diario, que es donde llevo todo el récord de ustedes, pero me di cuenta ya en estas semana y media o casi dos, que no me va a alcanzar el diario. Entonces dije, mejor me voy a un Word. Entonces aquí estoy, así lo he hecho en esta sesión, a partir de esta semana decidí que lo voy a meter todo en Word y entonces ahí tengo todas sus partes, porque al final luego cuando tengo que valorar su evaluación, a ver quiénes estuvieron en el presentes, quiénes estuvieron participando, quiénes le aportaron, etcétera. Pues luego de aquí que encuentro también entre mis garabatos, dije, no, mejor aquí en cuadro voy metiendo a cada uno y todo lo que digan en todo el semestre. Oiga, aquí está lo que usted nunca habló, pues o sea, ¿cómo le hacemos, no? Sé que algunos son muy serios, que no les gusta participar, pero no olviden que la universidad tiene como finalidad el compartir, el debatir. Entonces, por muy serio que usted sea y por mucho que no le guste hablar, tiene que compartirnos lo que está pensando, tiene que compartirnos lo que no está entendiendo, algo nos tiene que aportar, o sea, no puede, dice el dicho que los mirones son de palo. Yo no quiero mirones, yo quiero gente viva, gente que esté aportando, gente que esté preguntando, gente, o sea, que estén en la clase, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy anotando y por eso estoy ahorita aquí distraída, porque ya anoté a Miguel Ángel, a Arnold Sabdiel y bueno, todos los demás, si me ven que estoy acá, no digan, nada más está chateando, no, estoy aquí escribiendo sus nombres y sus participaciones, ¿qué dijeron? Porque luego digo, pues, ¿qué dijo Miguel Ángel? Pues, quién sabe, ¿no? No, ya sé qué dijo cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues dijo algo muy interesante precisamente Arnoldo. A veces olvidamos cuál es el origen de las ideas de, pues, de los teóricos, de los pensadores. En este caso, pues Descartes, obviamente, no fue filósofo siempre. Descartes inicialmente era un militar, fíjense. Era un militar, digamos, participaba en un ejército Descartes, pero bueno, por cuestiones de salud tuvo que como que, vamos a decir, encerrarse por cuestiones de salud, y entonces al estar encerrados, creo que cuando nos enfermamos, pues no podemos hacer muchas cosas, nos lleva mucho a pensar, a reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surgen todos estos planteamientos de la vida de René Descartes. Estudió en una universidad jesuita. Ustedes saben que pues el conocimiento en el pasado lo tenía la iglesia a través de las órdenes religiosas y de las órdenes más que más desarrollaron el intelecto, pues fueron los jesuitas, ¿no? Entonces René Descartes se formó en una escuela jesuita en Francia, en la Fleché, y participó como militar, o sea, diríamos, tuvo una vida humana, vamos a decirlo así, pero por cuestiones de salud se retrae, vamos a decir, en su habitación, pero es un hombre muy sistemático, muy ordenado, de tal manera que en el siglo XVII, que es donde está ubicado Descartes, cuando a veces la gente, ahora esto es broma, ¿no? Querían saber la hora, decían, pues si acaba de pasar Descartes son las 12 del día, porque era tan sistemático que lo hacía así, muy rigurosamente. Entonces, si eso lo hacía en su vida normal, cotidiana, pues obviamente en su vida intelectual era muy sistemático, muy organizado y muy racional. Que de Entonces, para él, hecho, como paréntesis, se dice que el día en el que ocurrió la Revolución Francesa, Descartes llegó tarde a su recorrido habitual y entonces la gente del pueblo supo que algo importante había pasado. exacto, digo, suena como anécdota, pero sí nos sirve, ¿no? Entonces, la verdad, pues, ¿qué es la verdad, verdad? Se supone que la verdad es aquella evidencia que al ser contrastada con la realidad ya no es refutada. Entonces, bueno, pues ese va a ser el trabajo de René Descartes. Yo solamente acotaría y les diría que piensen en los abogados. Los abogados se dedican a defender pues, a su cliente, ¿verdad? Y muchas veces los abogados presumen la inocencia de su cliente a partir de una reconstrucción a través de, voy a decirlo así muy simple, a través del discurso, del diálogo. Así construyen la verdad. Puede ser que a lo mejor el acusado si realmente haya cometido el delito, pero si el abogado a través de la argumentación logra convencer al juzgado,
a los miembros del juicio, perdón, del juzgado, pues va a ser declarado inocente. Entonces vean cómo la verdad también puede construirse. Pero bueno, esto es en la actualidad. En el pasado, bueno, había que llegar a la verdad. El filósofo, acuérdense que filosofía es amor a la sabiduría y hay que demostrar la verdad. Entonces, ¿cómo llega el conocimiento? ¿Cómo accede el hombre al conocimiento? Pues de acuerdo a la razón, según René Descartes. Pero bueno, vamos a darnos el espacio a ustedes. Adelante, Carlos Alberto. Sí, buenos días, maestra. La segunda regla. Adelante. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, la segunda regla de este método cartesiano me pareció muy, bueno, todas, ¿verdad? Son muy interesantes, maestra. Pero esta del análisis, que ya después de que, por decir, elegimos un tema o un objeto de estudio, sobre todo en la historia, esto del análisis nos va a aclarar un poco más la manera en la investigación, debido a que se provoca una subdivisión en el tema. Vamos a dividir entre las ideas complejas en tantas partes simples, así es como nos lo dice, mientras sea más posible, admitiendo como verdadero las que sean evidentes. Recuerdo yo que hace un tiempo se hizo una investigación en mi municipio la, sobre la fundación de El Valle. Entonces, una persona, un historiador, se había remontado al siglo XVII para investigarlo, pero pues lo hizo todo junto y no hubo subdivisiones, como nos lo dice aquí el método, y al final de cuentas pues no se entendía muy bien la investigación. Entonces esto de la subdivisión no es fragmentar el objeto de estudio ni destruirlo, más que todo es una deconstrucción de lo que vamos a estudiar, del análisis, subdividirlo en estas ideas para poder tener una concepción más clara de ellas, para después poderlas construir en la siguiente regla, que va a ser la de la síntesis. Entonces estos dos puntos intermedios del método creo que son demasiado interesantes, y muy, muy importantes para cualquier investigación. Me parece muy bien. Yo sí puedo al final recupero sus ideas y regreso al inicio, pero ahorita mejor prefiero dejar a ustedes hablar, por eso el que sigue, pues no, no les doy chance luego, ¿verdad? Veo por ahí también que además de Carlos, que dio un ejemplo muy valioso, él ya lo aplicó a la investigación. Fíjense qué valioso hizo esta aportación Carlos, ¿no? Bueno, continúo con Fátima. Adelante, Fátima. Sí, yo nada más quería decir algo. Es que recuerdo que mucho en la primaria, a lo mejor es un ejemplo muy inmenso, pero eso me hizo reflexionar con esto de lo de Descartes. Recuerdo que tenía una compañera que decía que a ella se le hacía difícil aprender. Y una maestra le dijo que siempre se basara sobre todo de dos reglas del método cartesiano, que era esto del análisis, que era lo que decía el compañero Liberato, y lo de síntesis. Y de hecho, ella decía que con lo de análisis siempre dividiera y se fijara para poder complementar un tema. Y recuerdo que una vez lo puso con la religión católica, porque pues era un colegio católico. Y luego después ella siempre le decía de que si tú de plano no entiendes esto del análisis, vete a lo de síntesis, que es ve lo más simple. Tú una vez comprendiendo lo más simple, te vas a lo más complejo, pero ya no se te va a hacer tan difícil porque ya sabes algo. Y puse un ejemplo muy, 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 muy padre con esto del catolicismo, pero sí me hizo recordar mucho, porque creo que es lo que actualmente utilizo mucho, lo que es el análisis y la síntesis, y sí quisiera aplicarlo bien, bien, bien en la investigación histórica. Ok, fíjese que qué valioso. De hecho, cuando empezamos una investigación, pues partimos de un cierto conocimiento que puede estar incompleto o puede estar erróneo también, ¿por qué no? Pero algo sabemos o algo creemos que sabemos de un tema, ¿verdad? Y entonces la investigación pues nos lleva a ese análisis. A ver, vamos a irnos a los archivos, a ver diferentes fuentes y bueno, obviamente pues estamos aportando nuevo conocimiento. El tema que sea, porque también no solamente es el archivo histórico, también son, depende de qué objeto de estudio tomemos, si tomamos la
mujeres, tomamos la educación, tomamos la industrialización, tomamos, no sé, lo que ustedes quieran, procesos formativos del estudiante, o el mismo estudiante es el objeto de estudio, o el proceso de aprendizaje, o sea, depende que tomemos, pero sí es muy valioso que puede ser que tengamos una serie de ideas que queremos ver realmente cómo en la práctica se dan, o, como usted decía, a la inversa. A lo mejor yo creo que los estudiantes tal cosa. Bueno, pues, de esta idea mía, a lo mejor un tanto sintetizada o simple, bueno, me voy a ir a analizar la familia, la alimentación, el nivel socioeconómico, su récord de calificaciones. Digo, estoy un poco simplificándolo para que veamos cómo puede ser de la síntesis al análisis, o del análisis a la síntesis, ¿verdad? Qué valioso. Ricardo, no se ve la opción de su mano, como bien menciona, pero sí veo ahí, pues yo sí veo que quiere participar. Es que adelante, Ricardo. Adelante, José Ricardo. ¿Se me oye? Sí, lo escucho muy bien. Adelante, José Ricardo. Gracias. Es que estoy usando el micrófono del celular y casi no lo uso para Teams. Okay. Pues con las 4 reglas yo lo asimilaba mucho a los métodos científicos o a las metodologías que pues en historia se buscan probar y se buscan hacer para darle una, diría, veracidad. Bueno, veracidad dentro de lo que cabe, porque la disciplina histórica es muy cambiante, y darle también un respaldo más que nada a lo que se hace, porque con estos métodos son básicamente un precedente, ya sea en este caso para la razón, pero pueden funcionar como un precedente a un método científico o a una forma de aprendizaje, o una forma de mostrar algún aprendizaje, porque pues en historia es básicamente todo, no podemos crear una historia de la nada, necesitamos alguna evidencia o algo que nos proporcione una justificación para nuestro tema de investigación. Y pues también lo mismo con el análisis, lo mismo con la síntesis, todo eso se necesita a la hora de realizar una investigación. Y pues yo hice ¿cuál sería la palabra? Yo hice esa reflexión, esa analogía, y también lo hacía un poco con, no sé, también con historias subalternas. Déjame checar, nada más tenía algo aquí escrito para acordarme bien. Ok. Ya. Con historias subalternas o con historias, no sé, se me ocurre la historia de la mujer, que, o sea, es evidente que existe, se hace un análisis, una síntesis, y se comprueba que sí tuvo un papel importante en la historia de la humanidad o de otros temas que se necesita explorar, porque, o sea, evidencia ahí está, análisis ahí está, la síntesis también debe estar. Así, pues ese fue el ejercicio que yo realicé conforme iba leyendo ¿cómo se llama? Lo de Descartes, se me olvidó las 4 reglas. Los 4 principios, sí. Muy bien, qué bueno que fue en el caso de José Ricardo, fue leyendo y fue reflexionando. También son estilos de aprender. A lo mejor alguien los leyó las 4, no las entendió, las volvió a leer, mejor las buscó en otro lado para ver exactamente qué querían decir, si estaba entendiendo lo que se esperaba que entendiera, y luego las aplicó, luego las pensó, o alguien las fue leyendo y las fue aplicando a la vez, o fue pensando en un objeto de estudio, como mencionaba Ricardo, ¿verdad? Esto era subalternidad o la historia de la mujer. Entonces, realmente en historia lo que hacemos son reinterpretaciones, ¿no? Porque tampoco yo voy a escribir la historia de la Revolución Francesa así de la nada. O sea, pues tengo que partir de un antecedente, ¿verdad? Hay un conocimiento previo de la Revolución Francesa, hay una síntesis de la Revolución Francesa. Yo lo que voy a plantear es una nueva pregunta, voy a tratar de dar respuesta a algo que no se dio en su momento, ¿verdad? Entonces, en historia lo que hacemos es reinterpretación de los, diríamos, de los procesos históricos, ¿no? Y ya cada proceso histórico pues tiene un objeto en particular, ¿verdad? Entonces, si estamos construyendo nuevo conocimiento en la historia, bueno, en cualquier investigación, pero luego también nos cerramos en la investigación histórica, no, en cualquier trabajo de investigación que estemos haciendo, estamos generando nuevo conocimiento. A veces es totalmente nuevo, a veces solamente son reinterpretaciones, a veces son reflexiones, pero también se valen hacer una reflexión sobre una temática ya establecida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mencionan sus compañeros cómo ellos aplicaron, cómo hicieron, más dicho, la revisión de estas reglas del método cartesiano, ¿verdad? Y en todas, pues la idea es
reconocer cómo aprende el ser humano, ¿verdad? Partiendo de la razón, que es uno de los exhortaciones que nos hace René Descartes. En el siglo XVIII, Immanuel Kant dirá, ten el valor de servirte de la razón. Es muy difícil, la verdad, usar el raciocinio para poder comprender la realidad, para poder generar nuevos conocimientos, porque la tradición es muy fuerte. Y a lo mejor no me lo entienden, ya espero más adelante poder explicar esto de la tradición, ¿verdad? Entonces, pero antes de que yo retome las 4 reglas, no sé si alguien más quiera compartirnos su experiencia con la lectura o quiera compartirnos cómo aplicó estas reglas. Adelante. Maestra, creo que Eric tiene levantada la mano, no sé si pueda... ¿Sí se me escucha? Sí, sí, Eric, adelante. Muy bien. Bueno, yo lo que quería mencionar es que se me hace muy interesante el método que propone Descartes, porque cada uno de las 4, bueno, digamos, de las primeras 3 reglas, por sí solas me parecen, pues ya, digámoslo así, bastante completas. No sé, el hecho de que una idea te diga, busca ideas claras y concretas para poder obtener pues información pues verdadera. También están estas que podrían parecer antagónicas, que son el análisis y la síntesis, como ya lo mencionó mi compañera Fátima, de ir de lo complejo a lo simple, o bien de lo simple a lo complejo. Y no sé, aquí pareciera que son como que distintas formas de adquirir conocimiento, pero luego está la cuarta regla, que es la que unifica todas estas, por así decirlo, reglas para adquirir conocimiento, para conseguir un conocimiento, pues digamos, aún más completo de lo que se podría conseguir. No es nada más conseguir buenas ideas, o bueno, no buenas ideas, sino ideas concretas y distintas, sino hay que, pues, utilizando la palabra que utilizó Liberato, hay que deconstruirlas a su forma más simple, y a partir de ahí como que reconstruirlas y llevarlos a su concepto más completo de forma organizada, enumerando las ideas correctas, y así ya poder tener pues una idea, un panorama completo de este conocimiento que se está buscando. Así que viéndolo de esta forma, pues claro que tiene una importancia bastante relevante para un historiador. Sí, fíjese qué valioso, ¿verdad? Porque sin que utilicemos una filosofía alterna como es el materialismo histórico, pero en esto de deconstruir y luego de construir o reconstruir, mejor dicho, parece que es un proceso dialéctico de ida y vuelta. O sea, que el conocimiento no es un proceso lineal, sino es un proceso donde tienes que avanzar y a lo mejor hay que regresar, avanzar, regresar. O sea, es un proceso dialéctico, también de diálogo, porque diálogo conmigo mismo, diálogo con los autores que estoy leyendo, diálogo con los documentos. Esto nos debe quedar más claro hoy en día, de que los documentos sí hablan, ¿eh? Antes se pensaba que un documento estaba escrita la historia de Francia, yo no puedo agregar nada porque ya está el documento ahí escrito, ya no le puedes, ya el autor se murió, el que escribió el libro de Francia, ¿no? No, hoy en día sabemos que un documento, sea un texto, sea un documento de archivo, está abierto al diálogo, depende de lo que yo le quiera preguntar, o depende cuáles son mis planteamientos. Entonces, en el aprendizaje también hay este proceso de dialógico, dialéctico, de ida y vuelta, pero también de diálogo. Por eso yo les decía a ustedes cuando empecé el tema, les digo, bueno, ¿y ustedes qué leyeron o cómo lo entendieron? Pues yo les puedo explicar todo, pero pues a lo mejor no es tan rico para todos que escuchen a sus compañeros que desde diferentes horizontes les están compartiendo cómo interpretaron el texto o cómo aplicaron precisamente esto que nos dice René Descartes, ¿no? Vean la riqueza del diálogo, nos enriquece a todos. Alguien hace uso de conceptos que a lo mejor no hemos usado los otros y bueno, algo estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo valioso y que no es un proceso un tanto arbitrario de cabo, entonces, y tampoco lineal, regla 1, 2, 3 y 4, no, les decía, puedo regresar, porque en uno de esos, de los pasos o de las reglas o principios, pues obviamente me doy cuenta que me está faltando algo. Entonces, ¿terminamos de aprender cuando acabamos un proceso? No,
más bien parecería que volvemos a empezar con el proceso, es como un bucle, ¿no? Un bucle, no sé si recuerdan la imagen de cuando se habla en biología del ADN y del RN, bueno, esa forma, el ADN es lo que llamamos en ciencias sociales bucle. O sea, no hay un principio, el conocimiento no es lineal, el aprendizaje no es de que apréndete las tablas, ya te las sabes, pues ya sabes, nunca regresamos a las tablas, si es a las tablas, ¿no? De multiplicar, ¿no? Pues igual aquí en la historia, nos aprendemos un proceso histórico, no sé, la Revolución Francesa, pero no sabemos todo ya. Entonces tenemos que regresar y a medida que leemos o que vamos a una conferencia o que escuchamos una charla sobre el tema, nos surgen nuevas preguntas y entonces ahí vamos otra vez. Y entonces ponemos en duda algunas de las interpretaciones, como han mencionado el caso de la fundación de no sé qué municipio, se ponen en duda y entonces eso nos genera, pues obviamente, volver a iniciar, ¿no? Entonces, el aprendizaje, se fijan como si es un proceso entonces permanente, o sea, no es que ya aprendí, ¿no? Porque pues, lo que tú crees que aprendiste hoy, quizá dentro de una semana, un mes o un semestre, un año más de vida, va cargado con otras precisamente inquietudes y hay que regresar al proceso. Ya llevo un avance, ya tengo una base, pero vuelvo a empezar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy valioso, no es arbitrario tampoco, no es finito tampoco el proceso del aprendizaje, o sea, tampoco es de que, bueno, cada quien aprende y pregunta lo que quiera, no. También hay una comunidad científica que respalda estos avances que se hacen en investigación, ¿verdad? Por ahí veía, creo que veía la manita de alguien más, o creí, bueno, más bien Emerson. Ok, bueno, pues muchas gracias, Emerson. Gracias por lo que escribe ahí Miguel Ángel. Ustedes también pueden ver lo que van escribiendo. Bueno, me dicen que Andrea es la que tiene problemitas, pues bueno, ojalá que se resuelvan y ojalá que la podamos tener en la siguiente, porque pues ya se dieron cuenta que son bien valioso todo lo que están diciendo. Adelante, Miguel Ángel. Maestra, ¿no se graba la sesión? Sí, que yo sepa sí, pero déjenme, a lo mejor no la activé yo. Qué bueno que lo comenta para cuando no pueden entrar. Tiene mucha razón, ¿verdad? Bueno, ahí le puse, a lo mejor a mí se me había pasado, y si no me recuerdan, también ustedes recuérdenme con todo gusto cuando algo no se esté grabando. Bien, entonces voy cerrando esta parte, porque digo, esta segunda podríamos detenernos más tiempo, pero bueno, creo que lo esencial ya está, en el sentido de que estas reglas que nos da. Espero que me escuchen porque dice que tengo como que problemitas de insuficiente calidad de la red. Bueno, espero que me escuchen, espero que no estén entrecortados mi diálogo. Pero bueno, decía, la primera regla es fundamental. Yo pienso que el conocimiento no avanza precisamente si no hacemos eco de esta primera regla que dice, la primera regla es la evidencia. Y dice, dudar para no dudar. Fíjense, qué simple expresión, dudar para no dudar. Es decir, que todo aquello que nuestros sentidos perciban, hay que ponerlo en duda. En este caso, en la escuela, pues tenemos pensando del oído, ¿verdad? O de la vista, quizás son los sentidos que como que más se ponen como que en juego, ¿verdad? En el aula, ¿verdad? Entonces, hay que poner en duda lo que escuchamos o lo que leemos, porque a la medida que dudamos, precisamente nos planteamos la necesidad de buscar, de contrastar, de tener nuevas evidencias. Les decía que la tradición es muy fuerte en general, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque generalmente nuestra cultura está un poco más enmarcada a que lo que me dice una autoridad, si es el profesor, si es el doctor, si es mi papá, si es el médico, pues lo doy por verdad, porque pues ellos son los que saben, ¿verdad? En esta visión tradicional de que la autoridad tiene la razón. Hoy sabemos que no necesariamente es así, porque a veces podemos tener muchos años de experiencia en la vida, en la docencia, en la medicina, en la formación espiritual, etcétera, pero a lo mejor tenemos muchos años con la misma experiencia, o sea, no la hemos actualizado, no la hemos ampliado, ¿verdad?
Entonces, desde esa perspectiva, yo les invitaría a que como estudiantes de historia, tampoco es que relativicen todo lo que escuchan, porque también les volvería esto un caos. Tampoco digan, bueno, pues quién sabe, será verdad. Bueno, hay temas o hay conceptos en los que ustedes pueden no estar de acuerdo o puede que no los comprendan como los escuchan. Entonces ahí sí podemos empezar pues a buscar por nuestra propia cuenta. Qué maravilloso sería si todo lo que escuchamos lo ponemos en puntos suspensivos o con pinzas y digo, espérame, déjame, yo lo voy a leer a ver si es tal como el profesor lo interpreta o como mis compañeros lo interpretan. Esto es el beneficio de todos, porque imagínense ustedes 20 poniendo en duda lo que escuchan, cada uno investigando por su cuenta, acudiendo a diferentes fuentes, diferentes repositorios, haciendo la lectura, el análisis, la síntesis y exponiéndolo en la siguiente sesión. Oiga, no, pues eso sería un semillero de, ahora sí que de investigación, ¿verdad? Que eso es la idea. De hecho, en los seminarios de investigación de eso se trata, ¿verdad? Que cada quien va con su tema, pero pues escucha al otro, escucha aportaciones y le hace a veces ruido y entonces van cambiando de teoría o van cambiando de fuentes o van ampliando o van complementando, ¿verdad? Entonces, la primera regla del método cartesiano es dudar para no dudar. No dar por cierto lo que mis sentidos perciben de la realidad. Más bien, poner en suspenso e interrogarme y buscar nuevas fuentes. Qué valioso, ¿eh? La segunda, como bien lo han dicho, que lo podríamos poner en la investigación, pero en cualquier ámbito de la vida. Lo segundo, pues decían lo del análisis, ¿verdad? O sea, eso ya lo han explicado bien, no voy a decir lo que ya dijeron, pero sí decirles que efectivamente en el proceso de construcción del conocimiento pasamos por estas vías o por estos principios, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de ello, pero en la práctica creo que ustedes sí lo identifican porque ahorita mencionaba a su compañera, pues yo sabía esto de, no sé, de México, ¿qué están viendo? ¿México moderno y contemporáneo? En el área de las materias de historia de México, ¿está en México moderno y contemporáneo? ¿En qué están? Ya tuvimos esos cursos, maestro. Ahorita estamos con Historia de África, Historia de Europa Contemporánea, Teorías del Aprendizaje, Metodología de la Difusión Histórica, una FOGU y Historia de Norteamérica. Ok, bueno, pues por ejemplo, ¿cuál puede sernos de utilidad cualquiera de las unidades de aprendizaje que mencionó Miguel Ángel, ¿no? Pero, por ejemplo, en historia de África, pues ya ven que siempre hemos visto una historia eurocentrista y a lo mejor hasta cierta perspectiva, pues pensamos que la cultura viene de Europa o que la cultura de América Latina pues solamente tiene como origen Europa. Ahora que están viendo África, pues se van a dar cuenta, ¿verdad?, que pues la historia a lo mejor así la hemos seleccionado por tradición. Nuestra historia siempre parte de Europa, ¿verdad? De Grecia, de Roma, cuando más del antiguo Próximo Oriente, que sería Egipto y Mesopotamia. Pero sin embargo, ahora se van a dar cuenta o se están dando cuenta que, bueno, la historia es mucho más allá de Europa y el antiguo Próximo Oriente o el Cercano Oriente, sino también África tiene una presencia muy viva en nuestra historia. En la actualidad están proliferando mucho los estudios de la afrodescendencia o la presencia afroamericana. O sea, eso está prevaleciendo porque pues ya saben que en América Latina aceptamos la negritud en el Caribe, pero no la aceptamos como un componente importante y significativo en la historia, por ejemplo, de México, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en Veracruz y en Oaxaca había población negra, pero era allá, aquí no. Hoy sabemos que también en Nuevo León hubo presencia negra, ¿verdad? Los estudios de la afrodescendencia están ampliando precisamente la visión, la perspectiva de los procesos históricos, ¿verdad? Y cada vez hay personas que se están inclinando por ese tipo de estudios, ¿no? Y bueno, si no sabemos nada de África, pues ¿cómo le hacemos, no? África siempre ha estado presente, pero como que la hemos trabajado muy rápidamente. Si se fijan, cuando vieron, por ejemplo, bueno, conmigo apenas van a ver Sudamérica el próximo semestre, si Dios quiere. Bueno, pero cuando han visto determinados temas, pues nada más se habla de África en una condición de esclavitud, de una condición subordinada, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Brasil, en la actualidad, bueno, la religión Yoruba es una religión que mezcla precisamente parte de la influencia de la religión de los pueblos africanos
con la religión cristiana, y se hace una mezcolanza de la religión yoruba, ¿no? O en Cuba, ¿no? La religión también, ay, se me fueron, la santería, ¿verdad? Y entonces pareciera que en México no tenemos nada que ver más de que con el catolicismo o con resabios de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, cualquier tema, inclusive su propia vida, pregúntense, ¿verdad? Si realmente están aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que si empezamos a dudar por no dudar, o sea, estaré aprendiendo, realmente lo que estoy aprendiendo, lo voy a poder aplicar en mi vida como profesionista. O sea, está muy, yo no quisiera detenerme mucho en todos los 4 pasos, pero sí en el primero. Yo creo que el primero es esencial, dudar para no dudar. A partir de ahí empieza todo este trabajo intelectual. De hecho, nosotros hacemos un trabajo intelectual que a veces las mamis, si a veces no tuvieron la oportunidad de estudiar, a veces, no necesariamente, a veces piensan que de qué se cansan ustedes todo el día estado sentados ahora que estamos en línea, o antes sentados en el aula. Dicen, llegas cansado, pues todo el día estás sentado. Bueno, es que a veces no alcanzamos a entender que nuestro trabajo más que nada es intelectual, es pensar, es lo que se genera mucho acá en la mente son conflictos cognitivos, fíjense. Un conflicto cognitivo es cuando un conocimiento que yo tengo y que yo creía que era verdadero, que era cierto, me doy cuenta que este conocimiento no me está funcionando para solucionar otras actividades académicas o intelectuales. Entonces a veces uno se enoja y dice, ay, es que no sé nada, es que ¿para qué me sirve esto? Es que yo no voy a poder hacerlo, es que esta palabra está muy difícil, o redacción, o esta investigación, no se puede. Bueno, generalmente nosotros los intelectuales pasamos por conflictos cognitivos que nos desgastan emocionalmente, que eso es lo que hace que pues andemos fastidiados, enojados, aunque aparentemente pues, no la pasamos sentados, pues ¿qué es lo que nos puede cansar, no? Entonces, dudar para no dudar es fundamental, y el último paso, que es la enumeración, es cuando generamos precisamente ese conocimiento nuevo, ese conocimiento que nos permite, pues diríamos, tener algo elaborado, pero que somos conscientes que nos falta leer otras fuentes o que nos falta aplicar ese conocimiento para ver si realmente en la realidad nos da esa solución, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 reglas del método cartesiano, donde la razón es el eje para la adquisición del conocimiento. Entonces, eso es siempre, yo les digo en broma y en serio, ¿cuándo realmente van a dejar de aprender? Pues cuando uno termine esta vida mortal o terrena, ¿verdad? Porque siempre estamos aprendiendo. Y también siempre les aclaro, no lo constriñan solamente al ámbito académico, porque no somos 2 personas, una la que está en la casa y una la que está en el aula. Jugamos diferentes roles, en la casa como hijos, en el aula como estudiantes, pero en ambos procesos están aprendiendo, y mucho de lo que aprenden en cada ámbito obviamente se complementa y nos da una visión diferente para el conocimiento, ¿no? Entonces, estas son las reglas del método cartesiano. Voy a dejarlo hasta aquí para que vean que entonces cada unidad de aprendizaje, cada tema, les está abonando en ese proceso formativo como seres humanos, pero también como futuros historiadores, ¿no? Entonces, siempre estamos abonando. Parece algo simple, pero a veces cuando lo reflexionamos y lo socializamos, decimos, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque a veces como que sentimos nuestra vida de estudiantes muy plana, que pues llego, me siento, escucho y pues ya no pasa nada. No, sí pasa, acá pasan muchas cosas. Que no sean conscientes, bueno, hay que hacerlas conscientes definitivamente. Entonces la psicología nos ayuda a entender, pero hay que apoyarnos también en la filosofía, porque esa es la que nos dice cuáles son las vías para el conocimiento. Esos son tradicionales, empirismo, como mencionaron ya y los que me antecedieron, y racionalismo, ¿no? Entonces, ya vimos un poquito el racionalismo, pasemos al empirismo. ¿Qué nos dice el empirismo? ¿Cómo se adquiere el conocimiento también? O cuáles son las vías que dificultan también acceder al conocimiento. Es que adelante los invito a compartirme lo que trabajaron del empirismo con Francis Bacon, también siglo XVII. Nada más que no es Francia, ahora es Inglaterra. Vean cómo estos países también siempre están en ese también trabajo intelectual fuerte. Francia e Inglaterra. Después entrará Alemania, pero es Francia e Inglaterra en el 17. Adelante, voy a empezar ahora por Arnoldo y luego por Miguel. No olviden los demás también hacer sus contribuciones. Adelante, Arnoldo. Bueno, se me hace que Miguel tenía la mano levantado desde antes que yo. Ok, no, yo nomás vi 2 manos, dije, bueno, no sé cuáles 2.
es importante. Si quieren, bueno, en atención a Miguel, le damos la palabra a Miguel. Adelante, Miguel. Sí, gracias, Arnoldo. El empirismo bueno, surge con John Locke, si no me equivoco, en Inglaterra, y surge como una contraparte a las ideas estipuladas por Descartes con el racionalismo. Aunque se llame racionalismo, realmente, si no me equivoco, se basa en hacer caso a la mente, al cerebro, y dejar un poco de lado a los sentidos. De hecho, este debate por quién realmente ostenta la razón va a venir siendo una pelea que va a pasar varios años, varias décadas, y después lo va a tomar, por ejemplo, Immanuel Kant, que va a buscar poner la verdad hasta el límite de la razón. Siempre van a estar peleando por la razón. La cosa es que dentro del empirismo es más bien un rechazo a la mente y una creencia que la veracidad la ostentan los sentidos, lo humano, lo tangible, y se adquiere a través de la experiencia. Creo que John Locke lo pone como cosas que no hay tal cual un talento o un conocimiento nato, todo es innato, todo se aprende en el camino y a través de la vida, y creo que lo hace con un aforismo latino que es de tabula rasa, que es como una tabla en blanco que vamos llenando a través de las experiencias y de lo que vamos viviendo y aprendiendo. Miguel, muy bien. Bueno, continuamos ahora sí con Arnoldo. Sí, bueno, Francis Bacon es un filósofo curioso, yo creo que, sobre todo porque no se suele hablar mucho de él. Es más, estoy casi seguro de que la mayoría de aquí lo recordará únicamente porque su nombre es literalmente tocino. Pero bueno, el punto es que él propone algo bastante curioso, y estos son los ídolos. ¿Por qué ídolos? ¿Por qué llamar a este concepto los ídolos? Básicamente propone que son conceptos que, digamos, limitan al conocimiento. Son llamados ídolos porque cumplen el rol que tendría, digamos, un ídolo religioso. Es decir, es una figura que está ahí, que no se puede cuestionar y a la que se le debe devoción. Y muchas veces de forma por el propio contexto, no porque realmente la persona esté de acuerdo con rendirle tributo a un ídolo. Estos ídolos son básicamente el ídolo de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro. Y cada uno de estos representa digamos, un aspecto distinto de la realidad humana que pueden sesgar nuestra capacidad de conocimiento. Aquí, por ejemplo, el primero, el ídolo de la tribu, es, digamos, los sesgos que tenemos por nuestra especie o género. Es decir, es un ídolo que está completamente ligado a nuestra existencia como humanos. Básicamente los conocimientos a los que podemos tener dificultad de acceder por el simple hecho de ser humanos. Aunque bueno, ahí voy a dejar el comentario para que los demás puedan comentar el resto de los ídolos. Qué amable, gracias. Adelante, Emerson. Sí, gracias, maestra. Primero agradezco a Arnoldo por no acaparar los ídolos. Pero sí, sí, yo creo que eso que comenta Arnoldo pues es interesante porque pues creo que es un aspecto que muchos ocasionalmente pues, tienden a considerar poco, ¿no? Yo creo que es más bien el segundo ídolo el que se tiene como a considerar en el proceso de pues, estas perturbaciones, ¿no? Pero bueno, el ídolo tribu, ¿no? Del que nos habla Arnoldo, pues sí, yo creo que es importante porque, bueno, obviamente como especie humana, pues tenemos ciertos límites, ciertas limitaciones como especie, que obviamente impiden que tengamos pleno conocimiento sobre algunos aspectos o plenas capacidades en algunos ámbitos. Pero bueno, sí, sobre el segundo ídolo, yo lo que comento que creo que es como que más abordado recurrentemente es porque, bueno, este está relacionado más con aspectos de la formación del individuo, ¿no? O la manera en la que se explotan esas capacidades que tiene y estas se van desarrollando y que varían dependiendo pues de un contexto que, como digo, varía dependiendo de cada persona. Entonces, yo creo que este es el que siempre se tiende a considerar cuando se tiende a hablar de aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que todos estamos conscientes de que obviamente es un hecho que diferentes contextos van a propiciar diferentes estilos y niveles de aprendizaje. Entonces, pues creo que tal vez de los cuatro, yo creo que es posiblemente el como más célebre, pero pues creo que también está interesante el aspecto de que Bacon pues introduzca estos otros tres, aparte que yo creo que también son muy relevantes, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es el más célebre, no sé qué opinan los demás, pero al menos yo es el que, de los cuatro que menciona Bacon, posiblemente es el único que yo había contemplado hasta ese momento. Ok, qué amable.
Bueno, pues ahí nos falta más ampliar sobre este segundo ídolo o prejuicio, ¿verdad? Como también también se les llama, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Emerson. Emerson, ¿qué nos quiere compartir? ¿Yo? Un Liberato. Sí, es que creo que Liberato alzó la mano. Sí. Bueno, usted, Emerson, que no ha hablado, usted le damos la oportunidad y luego le damos a Carlos. No, yo acabo de acabo de comentar lo del segundo ídolo. Perdón, si es que aquí como les digo, tengo el texto acá. Ok, Carlos. A ver, luego voy a explorar a los que no hablan, porque miren, ya han hecho sus participaciones respectivas Miguel, Sabdiel, Carlos, Ricardo, Eric, Emerson. Entonces, ustedes son muchos, entonces, bueno, y aparte su compañera también que nos compartió, ¿verdad? Fátima, en lo de la experiencia, la anécdota, que también fue muy valiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, adelante, Carlos. Sí, maestra, en relativo al tercer ídolo que vienen a hacer los de foro también está muy interesante porque ya aquí nos habla sobre la relación entre los seres humanos, ¿verdad? La relación que existe entre los grupos sociales o puede ser entre cualquier individuo con algún ser que considere más o menos superior. Podríamos decir esta relación que existe entre maestro y alumno, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ídolo del foro va a recibir mucha influencia y va a dar como por verdaderas las teorías o las enseñanzas que le dé la otra persona. Entonces aquí es donde entra el cuidado, porque muchas veces puede haber falsas propuestas o falsas ideas y esta persona las va a dar como verdaderas y las va a asentar en su vida. Entonces sí es sobre los ídolos de foro sí es muy interesante porque pues nos habla ya de que es una persona que ya tiene una conciencia más despierta, que sí recibe la información de otro, pero que muchas veces no logra procesarla o logra ponerla en criterio de dudas para investigar más, pero en algunas ocasiones pues sí se concreta correctamente. Me parece muy valioso esta aportación porque nos pasa, les decía, por el contexto muy a menudo de dar por cierto, y a veces no es el problema, sino a veces nos dejamos influenciar e influir a su vez por ideas que a lo mejor no son las más adecuadas, ¿no? Pero lo hacemos a veces de forma inconsciente, precisamente por esa tradición que les he mencionado, de que consideramos que la autoridad tiene la razón, la autoridad pues ya vivió la experiencia, por lo tanto es válido lo que enuncia, ¿verdad? Lo cual hay cierta verdad, pero no es totalmente así. Entonces, qué interesante es que el estudiante no se deje totalmente influenciar, sino tenga sus propios juicios, ¿verdad? Claro, a veces iluminados, apoyados, orientados, pues por quien le puede dar una perspectiva más amplia, pero no ciegamente, otra vez como decía Descartes, no ciegamente así de que, él lo dijo y así es, no, espérame, o sea, ¿y dónde queda tu capacidad de raciocinio? O sea, tú también cuestiona, tú también relativiza, tú también aporta, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que les decía en sus participaciones, o sea, la forma que ustedes están interpretando me parece muy valiosa y lo que me muestra es que están leyendo, ¿verdad? Habrá a lo mejor algún comentario que digo, pues nada que ver con lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Porque también a veces se piensa de que, bueno, tú participas. No, pues es que no es más participar porque se te ocurre, sino, bueno, apoyado en una lectura. Puede ser no la mejor lectura, pero bueno, tenemos que partir de una base y a partir de ahí, va la redundancia, pues podemos cuestionar, ¿verdad? Entonces, muy valioso este ídolo del foro, ¿verdad? Que se asocia con las doctrinas y las ideologías, fíjense. El mundo en general, pues está impregnado de doctrinas, de teorías, y a veces no hemos tenido la suficiente capacidad para discernir, ¿verdad? Generalmente, insisto, nos vamos por la autoridad, por la tradición. Si él lo dijo el presidente, lo dijo el papa, lo dijo el médico, lo dijo mi papá, lo dijo mi maestro, y es así. Y no necesariamente, insisto, tampoco quiere decir que relativicen todo, porque se volverían loquitos también, ¿verdad? Pero por lo menos piensen
en lo que escuchen, o sea, no lo acepten, ¿verdad? Entonces, muy valioso esto del foro. O sea, el foro hace alusión al foro romano, o al foro, ese espacio donde están los oradores, ¿verdad? Que generalmente, bueno, pues un orador, una persona que se para en un foro es una persona que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Pero a veces de lo que está hablando, él lo sabe, pero ¿con qué fin lo usa? Si es para ideologizar o para manipular la conciencia del otro, ¿verdad? Entonces, un foro se hace referencia a doctrinas, a religión, a teorías, que, bueno, pues hay que tener cuidado de lo que escuchamos, ¿no? Efectivamente. Y en el aula, pues sí, queda muy, muy bueno el ejemplo entre el maestro y el alumno, ¿verdad? Muy valioso. Adelante, Brenda. Brenda, por ahí vi que tiene la manita levantada. No la levanté, Brenda, maestra, si nos disculpe. Bueno, más en trampa, como dicen, no se crea, no le digo en broma. Pero sí, bueno, a mí me había parecido, por eso le pregunto, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, entonces son 4 ídolos, también llamados prejuicios, como lo acaban de extraer sus compañeros. Y bueno, pues está este primer ídolo que se denomina en este caso la tribu, que efectivamente es esta condición humana que tenemos los sujetos de escuchar y dar como que por verdadero, ¿verdad? Luego está el ídolo de la caverna, que tiene más que ver con la comunidad en la que nos desenvolvemos, y puede ser una comunidad académica, es decir, a lo mejor un ejemplo muy simple, mejor pensar que el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras del Autónomo de Nuevo León es el mejor colegio de todas las licenciaturas en historia que hay en el país. ¿Por qué? Pues investigamos, pues porque tenemos una acreditación nacional, una acreditación internacional. Ninguna otra universidad, ningún otro programa de historia del país es internacional más que la de nosotros. Entonces eso pues automático para decir que somos la mejor carrera de todo el país en el área de historia, ¿verdad? Que somos la mejor, que somos la única que tenemos el estatus de internacional, ¿verdad? Pero sin embargo, hablando de la caverna, hablando de las comunidades académicas, pues nadie nos garantiza que realmente seamos la mejor carrera de historia de todo el país. Quizá, y solamente digo, es así como relativizando, pues a lo mejor la licenciatura en historia que se oferta en la Universidad de Yucatán quizá es mejor que nosotros, ¿no? O en algunos aspectos puede ser que sea mejor que nosotros, ¿no? Entonces, si nos fuéramos solamente por este ídolo que es el de la caverna, podríamos pensarlo en cuanto a comunidades, o sea, o igual cerca de la cultura del mundo, ¿verdad? Y menospreciamos a lo mejor la cultura haitiana, ¿verdad? Pero bueno, conocemos la historia de Haití, conocemos la cultura de Haití, no, entonces ¿por qué decimos que pues no somos superiores a la cultura mexicana que la haitiana, o que la comunidad de historia de filosofía y letras es mejor que la de Puebla, de la Benemérita de Puebla? O porque pensamos que lo que hacemos, que mi familia, la forma, los principios que rigen a mi familia, pues son los mejores y deberían de imponerse sobre el resto de las familias, ¿no? Entonces, en este sentido, el ídolo de la caverna tiene que ver con la comunidad, con las comunidades y el conocimiento que validan y que a veces marginan la posibilidad de incorporar otros conocimientos, otros nuevos aprendizajes. Y el del foro, pues ya lo dijeron, es les decía, que tiene que ver con las ideologías, con las doctrinas, etcétera, que también puede cegarnos el conocimiento, porque pues decimos, es que así lo dijo el sacerdote, o así lo dice la Biblia, o así lo dijo el presidente, o así lo dijo la teoría. Oigan, la teoría no, sea la teoría que fuere, teoría de la excéntrica, teoría de la genética, teoría de la relatividad, la teoría que ustedes quieren ahora pensar no está acabada, está en espera precisamente de que pueda ser también modificada, ¿no? Entonces, y nos falta un último ídolo, a ver quién me lo comenta, nos falta el ídolo que es el ídolo del mercado. ¿Quién trabajó el ídolo del mercado?
Se supone que todos hicieron la tarea, entonces todos tienen, pues, poquito, mucho, pero todos tienen que aportar algo. A ver, los demás. Adelante, Nada Ricardo. más quería decir, creo que no es el del mercado es otra forma de decir del foro, el último es el del teatro. Teatro, perdón, sí. Tiene razón el del teatro, muy valioso. Bueno, pues sí, iba a decir algo similar, pero bueno, igual, acá lo tengo. ¿Sí se me oye? Sí, sí lo escucho. Los ídolos del teatro son aquellos que han asentado sus reales en la mente del hombre, proveniente de dogmas y de las falsas reglas de demostración. Esto es de donde lo escribió. Los llamo ídolos del teatro porque considero que los sistemas de pensamiento que recibimos sin más no son sino representaciones teatrales que no hacen sino mostrar mundo de su propia creación, irreales y cautivantes. Pues esto simplemente se puede demostrar como en la antigüedad, por decir los griegos, que ellos tenían sus pensamientos como los humores para explicar la salud la salud o el estado del cuerpo humano, o simplemente con la idea que tenían hace no tanto tiempo, 300 años, que decían, no, si quieres producir larvas o este insecto, tienes que hacer, por decir, no sé, dejar que una vaca se muera y vas a ver cómo se producen larvas de la nada. Eso yo lo identifico más como ídolos del teatro, o sea, son ideas preconcebidas o ideas que se te fueron inculcando y que simplemente tienen una realidad porque el ambiente en el que estás hace que sea real. U otro ejemplo que se me hace más actual, no sé, pero es muy específico, es como Corea del Norte, con sus líderes, que prácticamente son dioses, que dicen que no van al baño, incluso lo más exagerado. O sea, son creaciones que no van a cuestionar porque el ambiente que está a su alrededor los llaman a que son una demostración, pero en la realidad no lo son. Entonces, los ídolos del teatro, a reserva que me quieran ustedes compartir más información, los ídolos del teatro se refiere precisamente a estas representaciones que tenemos del mundo. Puede ser en la ciencia, puede ser bueno, cualquier ámbito, vaya, pero son las representaciones que tenemos del mundo. Las representaciones del mundo no necesariamente son, diríamos, verdaderas. Por ejemplo, ¿cuántas ideas tenemos de la cultura sefardita, no? La cultura sefardita, recuerden que es la forma en que se les denomina a los judíos que se establecieron en el Nuevo Reino de León, lo que actualmente es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Esta es una región llamada el región noreste, es una región que se va a colonizar tardíamente, siglo XVII, y bueno, parte de la colonización también estuvo acompañada de los sefarditas o judíos, y entonces ahora hemos creado una serie de ideas en torno a los sefarditas, por ejemplo, y no digo que sea verdad o sea mentira, solamente las comparto ahora. Por ejemplo, que el cultivo de limón pues se debe a la presencia sefardita aquí en la región, el cultivo de la granada también, el consumo del cabrito, el consumo de la tortilla de harina, el consumo de pan sin levadura, es decir, sin sabor o sin dulce. No digo que no sean así, solamente estoy diciendo que, bueno, es lo que en el sentido más general, pues hemos escuchado hablar de la influencia de la cultura sefardita, por ejemplo, en Nuevo León. Entonces son representaciones que tenemos y a lo mejor lo hemos escuchado y lo vamos a seguir diciendo, sí, es que los judíos nos heredaron tal cosa, ¿verdad? Bueno, ¿lo hemos leído en qué fuente? ¿Lo hemos investigado en qué fuente? ¿O qué investigador lo ha señalado? Pues no, pero lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces tenemos representaciones del mundo que no necesariamente son verdaderas. Pueden ser distorsionadas, ¿no? Pueden ser falsas. Por ejemplo, en la religión de los hermanos separados, ustedes saben que los testigos de Jehová, una de sus aspectos que más les distingue es que no aceptan las transfusiones sanguíneas.
porque mencionan que, pues, si Dios me creó a mí, ¿verdad? No sé, al ser humano, su cuerpo, su sangre, todo lo que implica el cuerpo, pues como alguien que no es capaz de crear la vida me va a poner sangre de otra persona, ¿verdad? O sea, y pues tienen cuestiones religiosas y cuestiones ustedes quieren, de todo tipo, ¿verdad? Pero entonces, bueno, la comunidad de los testigos de Jehová, pues ellos asumen que pues no voy a aceptar una transfusión sanguínea, así está en peligro mi vida, ¿verdad? Porque bueno, pues tienen sus ideas de por qué no aceptar la sangre, ¿verdad? O esto que les mencionaba de las representaciones que tenemos de la influencia de cultura sefardita, ¿verdad? Pero también en el aula, ¿no? A lo mejor también tenemos una representación un tanto distorsionada de que decimos, no interrumpas al profesor porque es el que sabe, ¿verdad? O no le preguntes porque pues se va a enojar y te va a reprobar y todo el semestre te va a traer como que así condicionado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tenemos falsas representaciones, a lo mejor alguien nos lo platicó, a lo mejor alguien lo vivió así, pero nosotros no lo hemos vivido como tal, entonces no podemos mantener esta representación. Esto es en el teatro, como bien decía Ricardo, en el teatro lo que vemos son representaciones diríamos, de la realidad, pero sabemos que hay mucho de ficción en el teatro, que hay una parte también cierta, pero otra corresponde a cierta ficción. Entonces, esto que sucede en el teatro, en un escenario donde se necesifican, se representan situaciones de la vida diaria, pues también lo llevamos al plano académico y también cargamos con esas representaciones, ¿verdad? Que tanto nos obstaculizan el pensamiento, que tanto detienen el avance del conocimiento. Entonces, pues hay que ir haciendo consciente esto, les digo, para poder ir rompiendo con estos prejuicios. Originalmente la palabra, y hago un paréntesis, la palabra se ha distorsionado. Originalmente la palabra prejuicios era en un sentido positivo, porque si se fijan, un prejuicio es una idea que yo tengo de manera anticipada, y está bien, yo puedo tener una idea de determinada situación y la puedo luego corroborar, ¿verdad? Pero es una idea nada más, un juicio que anticipo, está bien. Después de toda esta elaboración de conocimiento, se distorsionó la palabra y ahora prejuicio suena como a una falsa creencia, ¿verdad? O una idea errónea, una idea, pues no cierta, no válida, ¿verdad? Entonces vean cómo también la misma palabra prejuicio ha ido cambiando su sentido. Bueno, la palabra no, más bien la sociedad ha ido cambiando el sentido de prejuicio, un anticipar una idea, un prever una idea, tener una idea previa a algo o de algo, ahora considerar como algo negativo, ¿no? Una persona cerrada, ¿verdad? Tradicional, que no da apertura a nuevos conocimientos. Entonces, fíjense, la misma palabra ha ido transitando de cómo ha sido entendida, cómo la comunidad le ha dado una validez positiva o negativa en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a través de esta revisión del empirismo, efectivamente, pues se parte la idea de que los sentidos son la vía para acceder al conocimiento. Hasta cierto punto es válido. Pregúntense todo lo que ustedes saben, bueno, no todo, mucho de lo que ustedes saben, sí tiene que ver con los sentidos. ¿Cómo nos hemos apropiado del mundo? Pues a través de los sentidos de viendo, de hablando, de saboreando, de escuchando, de tocando, ¿verdad? Cómo yo sé lo que es lo que es líquido, lo que es gaseoso, lo que es ay, se me fue el tercer estado de la materia. Lo sólido, cómo sé acerca de los sabores, de los olores, de los ruidos, o sea, a través de los sentidos. El problema no es que aprendamos aprender con H, o sea, hacer mía. El problema no es de que aprendamos la realidad a través de los sentidos. El problema es que nos quedemos en los sentidos y no usemos la razón para contrastar lo que los sentidos nos ponen enfrente o lo que nos dan los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos vías, los sentidos, la experiencia para acceder al conocimiento y la razón que menciona Descartes, ¿no? Entonces, por aquí ustedes ya van a ir viendo, pues, dónde están parados ustedes. Aunque somos académicos, estamos en una comunidad académica, la verdad que seguimos arrastrando algunas de estas inercias, de estas limitantes para el conocimiento. Ojalá no sea así, porque finalmente quien se demerita, o sea, quien se hace pequeñito, quien se empobrece, pues es el sujeto que aprende.
y quien acrecenta su conocimiento, ahora sí que sus aprendizajes, pues es el sujeto también. Entonces, fijan cómo sí tiene que ver el docente en este proceso, definitivamente, porque pone una situación que favorece el aprendizaje, que nos hace más atractivo el aprendizaje, pero finalmente el aprendizaje pues depende del sujeto que está en proceso de aprendizaje. Entonces yo los exhortaría pues a revisar cómo está su proceso de aprendizaje, a ver cuál es la vía en la que ustedes más identifican en su persona y pues a mantenerla si es positiva o a modificarla en el caso de que vean que, bueno, pues a lo mejor algo me está faltando, ¿verdad? Todos, no estoy exenta yo de esta situación porque también, aunque ahorita mi rol es de enseñar, de compartir, de facilitarles su proceso de aprendizaje, pues también estoy aprendiendo. Lo que ustedes dicen, yo aprendo, yo los escucho y estoy segura que pues mucho lo que han dicho a mí también me sirve, ¿no? También lo voy a, diríamos, a tomar para mí, ¿verdad? Bueno, aquí cierro este paréntesis entonces, y bueno, lo que les voy a pedir ahora, para continuar, les digo, a lo mejor vamos atrasaditos un poquito, pero van a ver que nos vamos a recuperar, no tampoco nos angustiemos por eso, ni que el mundo se haya compuesto, formado en una semana, ni que se vaya, bueno, quién sabe, no sé, ya mejor le pienso, ¿verdad?, al hablar, iba a decir, ni en una semana el mundo se acaba, no, pues sí se nos ha acabado hasta en horas, en segundos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me detengo con cautela. Yo les voy a pedir ahora que vamos a trabajar lo siguiente. No, quizá ahorita no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí explico la actividad que sigue para que si hubiera duda, pues me la puedan externar al momento. Vamos a trabajar ahora la cuestión del cerebro. Porque luego también la pregunta es, bueno, que ya sabemos que acá somos inteligentes, tenemos una mente, tenemos un cerebro y que así es como aprendemos, etcétera, porque razonamos, etcétera. Pero bueno, yo creo que también tenemos que preguntarnos, bueno, realmente, ¿qué es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué papel juega el cerebro en proceso de aprendizaje? ¿Qué elementos hay ahí en el cerebro que nos potencializan o nos limitan? ¿Cómo es que entendemos lo que escuchamos? ¿Cómo es que nos genera como una cierta satisfacción decir, estoy entendiendo, ya me quedó claro? O cómo es que a veces escuchamos a través de los sentidos, pero decimos, pues no entiendo lo que están diciendo. Bueno, tiene que ver con una serie de procesos también vinculados con el funcionamiento del cerebro, con la cuestión de las neuronas que también están ahí en nuestro cerebro, pero a veces ni siquiera conocemos cómo está, qué partes componen nuestro cerebro. Tampoco quiero que hagamos un trabajo muy técnico, porque tampoco tenemos toda la orientación para poder abordarlo de esa manera. Pero sí mínimo, denos la oportunidad, revisen. Yo aquí sí combino los videos, también se valen. Yo les exhorto, les pido que revisen algún video el que ustedes quieran, no hay muchos. Revisen algún video, obviamente en YouTube, si hay otro canal, háganlo también. Revisen un video, cuál es el papel que juega el cerebro en el proceso de aprendizaje. Identifiquen las partes, identifiquen el funcionamiento, identifiquen cómo se producen el proceso de aprendizaje, cómo se conectan las ideas, en fin, todo lo que tenga que ver. Hay videos de 5 minutos, tampoco quiero que se pongan a ver 1 hora, 2 horas, no, o sea, a lo mejor nos tardamos 2 horas, 3 horas, pero porque estamos viendo diferentes videos hasta que haya uno que realmente nos ayude a entender lo que les estoy tratando de compartir, ¿verdad? Entonces, en concreto, ¿qué vamos a hacer de tarea? Vamos a observar un video que nos hable, que nos exponga del papel que tiene el cerebro en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que vamos a hacer. Y en la siguiente sesión vamos a socializar la información. Si alcanzo, pero sería en el aula, vamos a trabajar un ejercicio también precisamente vinculado con este tema. Pues esa es nuestra tarea, solamente nos llevamos eso, no más, pero sí les exhorto también a todos los que no participaron ahora, pues traten, ¿verdad? Traten de compartir lo que están revisando, ¿no? Entonces, hasta ahí dejaría hoy para que también en el proceso de aprendizaje hay reglas, también está muy claro, dado también por la psicología y por la pedagogía,
cuánto tiempo nuestro cerebro capta de manera pues un poquito completo lo que estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces aquí lo dejamos. Yo también tengo que respirar igual que ustedes. Desde las 7 no me he movido porque tuve clase de 7, 8:40, 8:40, 20. Entonces créanme que también ya me canso de estar sentada. Pues digo, también me puedo parar, pero necesito hacer malabares y todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo dejamos, jóvenes. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Nos vemos el miércoles con esta tarea que ya les he descrito. Si hubiera alguna duda, háganmela saber en este momento. Si no, bueno, pues a través ahí del chat de Teams me hacen saber. Adelante, Emerson. Sí, maestra, vamos a hacer un pequeño escrito, supongo, sobre el video. No, esta vez solamente lo vamos a socializar. Ok. Gracias, maestra. Ándale, por nada. No, qué bueno la pregunta. Si no van a escribir, solamente lo van a ver y obviamente lo socializan. Les digo, yo voy aquí recuperando sus participaciones. Entonces, socializamos, véanlo tranquilos, degusten así en el buen sentido ese video y lo platicamos acá. ¿Qué tiene que ver con el aprendizaje? ¿Alguna otra intervención, jóvenes? Bueno, si no fuera así, cualquier duda por el chat me la hacen saber. Nos vemos el miércoles. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, Eric. Hasta luego, Miguel.